do Malitín é representante do Entroido do ano pasado. Do ano pasado. E ben me cago por isto, non sei como vas a falar. Vamos, garrafón! Vamos, os esponxóns! Non facedes máis que roer, pioxa mo. Pero veña, olha, traballar pouco, pero... Non é entonces, que non mo ve. Aí está a bata. Oye, Horacio. Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Vive el señor don Horacio Sol. ¡Quieta besta! ¡Cago en Dios! Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Vive el señor don Horacio Usol, como natural y vecino de Santa María de Trovi. ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Viva! ¡Viva nuestra unión! ¡Viva! Está a chegar o carnaval aquí á residencia. Sí. Están vindo rapaces do coro de bonito por aí arriba. Sí. Usted non se disfrazou? Non. 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 E por qué? Porque non, hai os días que estou aquí, mas Pero está todo preparadiño. para sí. Todo posto para recibilo. Hombre, claro. Sí. Sí. Que é o que máis te gusta dos carnavales esta zona? O carnaval gustame todo, cara. E a xente que ven a cabalo? Pagado, gustame va, que ven agora van a do cabalo. Sí, ahora van a vir, veño. Eu fan mal, que non fan moi ben, pero... Entendemos. Entendemos. Sí. É que, se se hubiera disfrazado, de que lle hubiera gustado? Estuvo aí 3 anos e medio de monxa, cara. De monxa? De monxa, cara. Monxa? Sí. E por qué? A ver. Porque sí, cara. Bueno, vou facer outro recorrido por aí e falar cos seus compañeiros. Vai. Vamos a ver, temos con nós que está aquí en Reis Miss Galicia. Miss Galicia é daqui? Sí, Miss Galicia é daqui, pero das antiguas, das vellas. Hai que representar algo a xente vella, das gordas, que non sean todas nenas bonitas e delgadiñas, porque eso tamén non está en riba dunha cousa moi fina e igual non aguanta. As vellas temos máis serna, máis aguante, e facemos as cousas moito millores, temos máis práctica. Máis práctica. Claro. Había moita xente maior representando. Sí, había moitas. Había polo menos unhas 30 ou 40. E aplaudindo no estadio moitas máis. É unha cousa especial para elas. Que foi o que máis te gustou logo ao xurado de vostede para elixir a Miss Galicia? Non sei, se me veo a simpatía, se o meu corpiño ben feito dos meus ariños. Home, o corpiño moi ben feito. Sí, de riba a baixo. Miren vostedes o ben feita que é. Mantén a línea. Mantén a línea un pouco exagerada, pero todo é comer, que comer tamén é sano. Terá un réximen, comida equilibrada, digamos. Sí, unha equilibrada de gordura. Outras teñen equilibrada de flacas. Eu teño equilibrada de gordura. Despois ten un pelo, para ser maior ainda ten un peliño, digamos. Sí, home, pero uso moita peluquera, estética e cousas desas. Moi maquillada tamén. Tamén. Ese roxo nos ollos queda moi bonito. Home, hai que disimular algo, os quiliños e a edade, Miren os pendientes. Os pendientes son de cada coloriño. Ai, sí, son de cada coloriño. Pero este de aquí que é ouro, non? Un representa Galicia Norte e outro representa Galicia Sur. Faltame o oeste e o oeste e oeste. Pero iso para o próximo ano.
Ese para o ano que ven. Para o ano 2001. Sí, é unha pulsera Unha pulsera que me regalou a miña nena. a súa nena. Sí, a miña nena tamén se vai en camiño de representación das gordas. A representación Sí, dos sí. gordas. Eu vou en representación das mamás. Ai, bueno. Sí. É unha cousa que non lle preguntei, vostede como se chama? Chama a señora Josefa, a Ramona. Ramona, Sí, Josefa Ramona. Josefa Ramona, bueno, sí. Pues Josefa Ramona, enhoraboa polo título de Miss Galicia. Sí, sí. E o diploma non me podo enseñar porque o deixei na casa porque vale moitos míos están reservados. Vale, non se preocupe que xa o veremos outra ocasión. Vale, cando queirades pasar ali pola casa, invito-vos a ver as coronas que teño ali, os títulos e todo. Dígame, vostede quen é, porque con esa minifalda, eses zapatos vermellos, Unha cousa rara, non sei. esas medias marróns que combinan moi ben co negro, No rastro, o rastro, reina no rastro, o noso rastro. claro. Ese bolso de piel auténtica, ai non, Eso é un dibuixo mal feito, pero bueno, os carnavales xa sabedes que vale todo. E canto máis mal se veña, mellor se está. hai unha peluca tamén moi... Bueno, esta é peluquería, Isto é peluca, ai non é peluca, é peluca. Cuidado, é o maquillaje, unha maquilladora da televisión, de Galicia, Xa vexo que está moi ben maquillado. Sí, foi unha maquilladora, hostia. Pero creo que non lle vou pagar moito, porque non me deixou moi ben. Me dixo moi ben, No, pero despois ten un abanico. Home, o abanico do maquillaje, espera. deixa o abanico. Que opinan do maquillaje? Sí. Ou que te apaña un poquinho máis a barba, porque por eso... É que eu era muller barbuda, pero... Aí era a muller barbuda. Era muller barbuda, pero fixeronme ser muller normal. É así, mira, jodeus o choio. A ver, seguimos co abanico. De onde veo o abanico? De O abanico Andalucía? veo de Andalucía, pero no choio dos carnavales rompino todo. A ver, pero enseño o abanico, a ver que bonito é. Ai. Pero non está moi bo día hoxe para abanicar aún, Estaba mellor onte, o choio era onte, pero hoxe jodeu o home do tempo. Dixo que estaba bo día, e veo normal. Bueno, pois disfrute, ainda que o día te así. É o que se trata, pasalo ben, era máis. E hoxe que o deixaron, en libertad condicional... Home, carnaval no Concello non vou vir eu, se non veño eu non hai carnaval, pero non obstante, Vostede é de Reis, entón se deixa de mir ao meu carnaval na miña parroquia. bueno, como de Reis non estou de prestado, pero bueno. Está de prestado, pero bueno, é como se estivera, non? Sí. Supoño que pesará moito isto, non? Quieta, que aí... Pesa moito, pesa. Aquí van os pecadiños todos que cometín, todos, levamos agachados por si acaso. A ver, pero díganos cantos pecadiños, a ver. Os sexuales ou os outros. Queira. Millor non. A ver, aquí detrás hai un neno que, mire, o neno está ca pistola. Non é policía, pero pouco lle falta. Íamos ca cojonera de todo o día. Xa, tranquilo, xa marcho ahora. A ver, ti, de que vas disfrutado? De sheriff, De sheriff? sí. Andas atrás dele, claro, para que non che escape. Escapou da cárcel, anda escapando. Menteume, entonces, e dixo que o deixaran en libertad hoxe para poder vir aos carnavales. No, Escapou. sí, Pois escapou da yo cárcel. levo preso de novo. Vale. Vale. Dille que non, dille que os que temos tráfico de influencias podemos entrar e salir cando queiramos. Rosquilleira. Sí. Hoxe veo aquí o carnaval a Reis, deixou as súas romerías de por aí adiante, supoño que aí andará por todo Galicia, non? Sí, vendendo algunhas, sí. Sí. Vemos aquí as rosquillas. A como as vende? Pois estas que son máis grandes a 400 e estas que son máis pequenas a 200. E vendense ben? Bueno, bastante ben, a mí só me quedan 4 aquí no cesto para vender. E casi son as últimas. Bueno, menos mal. Onde se vende mellor? En unha romaría normal, como pode ser, eu que sei, Nosa Señora das Cabezas poñamos, por exemplo, ou nunha festa así de carnaval, como a... Nunha festa de carnaval. Véndese máis unha festa de Sí, carnaval? porque todo o mundo colabora. Sí. Vostede, cantos anos leva dedicándose a isto? Bueno, eu é o terceiro ano que ando con isto. É o terceiro ano? Sí. Que leva moi pouco tempo. Sí. Ten unha tradición, xa a miña súa nai andaba con rosquillas. No, son eu a primeira. É vostede a primeira. Sí. Bueno, pois siga vendendo as rosquillas. Graciñas.
buscando, que non colle pola porta. O que é máis increíble, que lle pasa a muller. Os tornos postos, que non o deben saber. Fin de semana pasan cousas a montón. En os indios máis oscuros hai extraña reunión. Hai quen di que foi o demo por levarlo enterrado. E agora, moi cabrón, foi nos botar o megallo. Que rebelde foi noito polo conto do megallo. Pois en todos os camiños andan os condos tirados. Dejamos alta aí, a bella de que vamos alta. Pedimos perdón ao demo por levarlo enterrado. Por menos no entroido que non nos rasque o carallo. Seguimos nos por hoxe dando vos un bo consello. Hai que andar con cuidado cas cousas que son do demo. Quieta tú, que a Juan dixen eu non me lavara. Muchos
Van deprisa, caballo. Detén ahí tu caballo. No vaya a ser que se caiga. Vengo de parte de Pinochet y un parte de edad. Si del medio no te quitas, te tendré que apartar. Pinochet fue un hombre malo y como tal las está pasando. Pero gracias a Garzón ya lo están extraditando. Garzón se está pasando de listo. Ya todos quieren tener controlados. Pero a Pinochet y sus aliados no tendrá cojones a extraditarlos. Pinochet fue el que se pasó de listo. Y al curarse vino a Inglaterra. Esa enfermedad que tiene al ser tan cruel en la guerra. Pinochet quería el poder y él mismo se lo ha otorgado. Si fue cruel en la guerra, creyó que era necesario. Nunca son necesarias las guerras. Y ahora tienes la prueba. Desde que se marchó Pinochet, Chile ya está como nuevo. Eso no es toda la verdad, pues Chile aún está en debate. Desde que cogieron a Pinochet, en cada calle hay un combate. Voy a dar paso a un compañero que me apoye en este problema, pues se ponen las cosas feas y esto acabará en pelea. Yo también voy a dar paso a un nuevo compañero, pues en tales debates es mejor alguien más fiero. Aquí está un general con sable espuelas de plata. Si quieres saber mi nombre,
están todas compradas. Mis medallas son ganadas. Y no como las de Fidel Castro. Desde que ganó la revolución, las compra en el rastro. Fidel Castro es muy valiente, pues se enfrenta a Clinton por un chaval que fue rescatado de las aguas al naufragar su barco naval. Corren ciertos rumores por ahí de que ese niño a Cuba no quiere ir. Por favor no me lleves a Cuba, el niño en avión le puede decir. Elielcito está confundido, pues le aturde la posición, mientras su padre en Cuba montó la revolución. A mí me da la impresión de que ese niño no sabe lo que quiere, pero lo que sí es cierto es que Cuba por él se muere. Voy a dar parte a otro general que me saque de este entuerto, pues tengo la impresión de que aquí va a haber más de un muerto. Yo también voy a dar paso a un general más preparado, pues esto para mí es demasiado arriesgado. Por el gobierno, trato de arreglar esto, aunque acabe en el infierno. Ahí es donde vas a acabar. Todo el mundo te conoce. Voy a fijarme en tu cara, porque muerdes y das coces. Siempre defendí la parroquia. Soy el general Pedreira. Participo en todos los honores que organiza esta tierra. Yo soy chico de Mariña y tengo más de 4 estrellas, mientras tú llevas colgadas las chapas de las botellas. No llevo colgadas medallas, solo me falta la laureada, mientras que a ti en Reyes ninguna chica te habla. Eso lo dirás por ti, porque eres un poco gamberro y por eso las chavalas te tratan como un perro. No hay macho que Reyes que pueda sacarme del medio. Si sigues por ese camino te voy a romper los dientes. No te pongas furioso, que todo tiene remedio y no hay nadie preparado para sacarme del medio. Veo que estás preparado y al momento voy a dar razón. Para que venga un general, aguantaré este cabezón. Yo también voy a dar parte, pero quedando muy claro. Mientras yo esté en Reyes, el pueblo está controlado. Vengo aquí muy reclamado, pues me encuentro en tierra ajena, pero viendo lo que pasa en Reyes, en el interior siento pena. Esas penas que tú tienes son muy fáciles de curar. Con muy poco que te apoyen, tú de aquí no quieres marchar. Me retiré temporalmente a debatir la ley de extranjería, porque lo que pasa en España no es un problema de Andalucía. El problema es de los moros, que nos quieren asoballar. Pero aquí está el general Raíces para poner
En Teo también hay problemas. En edificios del estilo. Y nuestro alcalde electivo no para de meterse en lío. Él se sabe defender, pero Reyes no evoluciona. Parece ser que este pueblo nos ha tomado a broma. Nos ha apoyado en todo. Eso no lo has de negar. Hasta quiere que la gente al Sirimbao vaya a nadar. Dejémonos de criticar y en firme demos un paso, pues por mucho más que hablemos, no nos van a hacer ni caso. A eso me apunto yo, pues no existen las peleas. Y como dice el refrán, si nos buscan no los creas. Pues unamos nuestras espadas y no demos paso al falso, para que Reyes no surjan nuevos atrasos. Demos las gracias a todos y al público que nos visita para el próximo año poder volver a la cita. Atención, vivan nuestros coros y comparsas con sus directores que los mandan y dirigen. Viva la gente de su mayor aprecio. Viva la Unión Carnavalesca de San Cristóbal de Reyes. Viva nuestra unión. Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Viva todo este fabuloso público que nos rodea, aprecia y aplaude. ¡Viva! Viva la Comisión de Fiestas por organizar estos magníficos